Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, aunque nosotros no lo merecemos, Dios es bueno. Tome su lugar. Ustedes saben que hay una alarma con esto del virus. Y miramos en la Biblia que Dios protegió al pueblo cuando estaban en Egipto de las plagas. ¿Se acuerdan? La sangre de Cristo tiene poder. Y luego miramos al pueblo de Dios en Gosén, también protegido por Dios, hermanos. En toda la tierra había hambre y el pueblo de Dios estaba en Gosén y estaban recibiendo la bendición de Dios. Así es que hay que clamar la sangre de Jesús, porque en esa sangre hay poder. Quiero compartir con ustedes que Dios nos deja que escojamos. Jesús te deja que escojas. No todas las personas mueren de la misma manera. Algunos pelean, otros luchan, otros están llenos de esperanza, otros son desafiantes, mas sin embargo nadie murió como nuestro Señor Jesucristo. Pasó por un tribunal como si fuera un ladrón, un tramposo, golpeado sin causa, lo torturaron en la cruz. Fue sorprendente, hermanos, lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Fue objeto de ridículo. Toda la intención de esta gente era burlarse de él, porque él había dicho que era rey. Y aunque ellos se burlaron, y aunque ellos hicieron mofa de él, Jesucristo es el Rey de Reyes. Entre los horrores que sufrió, él estaba suspendido en la cruz y tenía una inflamación severa, no solamente en la región de los clavos, no solamente en los tendones que se estaban desgarrando, no solamente por la angustia que tenía de la sed. Jesús fue colgado en la cruz por 6 horas, un tiempo relativamente corto, mas sin embargo, hermanos, nunca debemos olvidar todo lo que sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario y le enfrentó por usted y por mí. Enfrentó la ira de Dios. Y yo creo que si pudiéramos lograr entender esto, hermanos, con esta simple introducción, eso cambiaría nuestra vida. Jesús cambió la comunión perfecta con el Padre, hermanos. Porque allí en la cruz Él sufrió toda la ira del Padre. Nada fue peor para el Señor Jesucristo que esto. Aquella relación tan cercana, aquella relación tan perfecta,
de pronto, hermanos, el Señor Jesucristo se miró apartado. Todo esto miramos el carácter del amor de Jesús hacia nosotros. Y mi oración en esta mañana es que lo que vamos a examinar, un poquito de lo que vamos a examinar, cambie total y completamente nuestra vida con respecto a Dios. En esta mañana vamos a ver que dos ladrones fueron crucificados, uno de un lado y al otro lado. Analicemos. Primero vamos a ver una oración. El versículo 34 decía: Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces la Biblia nos dice que Jesús fue crucificado entre dos ladrones, colgado en la cruz. Y ahí en la cruz expresó esta oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesús está en agonía física, está agotado por la brutalidad de los golpes de toda esta gente, condenados por los crímenes que Él no cometió. Esos crímenes lo cometieron ustedes y yo. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba siendo la ficha, hermanos, el peón de un juego, tanto entre líderes políticos como líderes religiosos, líderes judíos y líderes romanos. Parados todos alrededor ahí de la cruz, yo me hice esta pregunta, hermanos: ¿cuál sería el estado emocional, el estado mental de nuestro Señor Jesús? Colgado en la cruz, y ahorita vamos a examinar un grupo de personas ahí, una multitud, observando el espectáculo tan cruel de que había sido víctima el Señor Jesucristo. ¿Cuáles serían los pensamientos de Jesús en ese momento en la cruz, hermanos? Y al examinar la Biblia y al mirar las frases, las últimas palabras de Él, y en esta ocasión cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, yo miro la disposición de Jesús hacia el amor que tenía con nosotros. ¿Sí me entendieron? La disposición, hermanos. Estando en la misma condición de la muerte, sus pensamientos estaban enfocados en usted y en mí. No había otro pensamiento en su corazón. Su vida y mi vida estaban ahí en la mente de Él. Yo estoy seguro que si la gran mayoría de nosotros, hermanos, estuviéramos en esas circunstancias, yo estoy seguro que la oración de nosotros no hubiera sido: ¿sabes qué, Padre? Perdónalos. Probablemente totalmente diferente. Cualquier oración, hermanos, que nosotros hubiéramos dicho no hubiera sido de misericordia. Pero esto es lo que quiero que notemos. Primera de Pedro 2:23 dice así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, que Jesús no hizo lo que nos viene naturalmente. Él no tomó represalias, Él no hizo ninguna amenaza, sino en cambio descansó en la sabiduría de Dios. Estas palabras, hermanos, son fácil de compartir, son fácil de predicar, y de hecho nos vienen muy fácilmente cuando las cosas están bien. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros tenemos que aplicar esto que nos está enseñando Jesucristo, lo que Él no hizo y lo que Él quiere que nosotros aprendamos? Que cuando estamos bajo
crítica, bajo juicio, bajo amenaza, que nosotros no tomemos represalias, ni hagamos, ¿verdad?, a ningún tipo de amenaza. Y para nosotros, hermanos, al momento de aplicarlo, por ejemplo, si vamos conduciendo y en medio del tráfico alguien hace algo indebido, inmediatamente uno responde. Uno no tarda demasiado en responder. ¿Qué pasa cuando estamos esperando que nos atiendan en el restaurante? Uno no tiene este tipo de actitud. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo es que el Señor Jesucristo aprendió esto, hermanos? A pensar antes de reaccionar. Y lo que yo creo que nuestro Señor Jesucristo aprendió a confiar en Dios en las frustraciones diarias de la vida. ¿Cuántos dicen amén? O sea, por eso es que Él pudo confiar en el Padre Celestial en medio de las crisis grandes, porque Él sabía responder a las crisis pequeñas diariamente que nosotros enfrentamos. Así es que si nosotros enfrentamos con una buena actitud lo que sucede diariamente en nuestras vidas, cuando vengan las crisis grandes, vamos a poder confiar que Dios nos va a sacar adelante con su poder, con su amor y con su misericordia. 2. No solamente notemos lo que no hace, notemos lo que Él hizo. Él dijo: Padre, perdónalos. ¿Por qué? O sea, que Él intercedió por aquellos que le estaban causando dolor. Imagínense, hermanos, Jesús está intercediendo por las personas que lo pusieron en la cruz, que lo clavaron, que lo escupieron, que lo ridiculizaron, que hicieron mofa de Él. Y Él, en lugar de contestar de la misma manera: Padre, yo intercedo por esta gente, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Miren, hermanos, cómo cambiaría la situación de nuestras relaciones, de nuestras familias, de nuestra iglesia, cuando nosotros intercedamos los unos por los otros. Realmente, hermanos, nosotros no somos diferentes, mejor dicho, porque la Biblia dice que nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. ¿Se acuerdan de aquello? Y cuando uno está perdido, hermanos, uno anda deambulando, uno anda frustrado, uno se siente impotente. Y en la cruz miramos esta realidad, que Dios entiende nuestra confusión. ¿Sabían ustedes eso? Así como Él entendió a Judas, que él estaba la semana pasada, que él estaba bajo esta opresión diabólica, y sintió esa mirada de misericordia para Judas. Pero ahora también miramos el amor y la misericordia de Dios que siente hacia aquella gente, pero también hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí hay una gran instrucción para nosotros, hermanos, que debemos amar y perdonar a las personas, porque ellos no están entendiendo el daño que nos están ocasionando. Cristo nos perdonó y nos amó y nos sigue amando a pesar del daño que le estamos ocasionando. Y Él quiere que lleguemos a ese nivel, que aprendamos a amarnos y a perdonarnos como Él lo hace. Ahora miremos la promesa, versículo 43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. O sea, aquí, cuando Él está haciendo esta promesa, hermanos, al ladrón que estaba junto a Él, de frente de la multitud que estaba ahí gritando y mofándose de Él, yo encuentro ahí que hay varios grupos de personas mencionados ahí en la cruz. La primera
se encuentra en el versículo 35. Miren lo que dice: y el pueblo estaba mirando a uno de los gobernantes y se burlaban de él. Encontramos aquí a los burladores, gente que se estaba mofando del Señor Jesucristo, gente que vino de todas partes del mundo, hermanos, de todas partes de aquel entonces, porque se estaba celebrando la Pascua. Gente que teológicamente no sabía nada absolutamente de lo que estaba ocurriendo, pero ahí están observando aquel espectáculo dantesco, aquella burla que estaban haciendo del Señor Jesucristo. Personas insensibles al asesinato del Mesías, del Hijo de Dios. Ellos estaban observando este horror, hermano, lo que estaban haciendo acerca del Señor Jesucristo, y les pareció también divertido. Miramos que esta multitud, hermanos, para ellos le estaba pareciendo como si fuera un deporte sangriento. Todo era burla, todo era sarcasmo, no había nada de compasión, no había ninguna comprensión con respecto al Señor Jesucristo, no mostraron ninguna compasión. Lo único que miramos ahí en ese evento, hermanos, en esa situación, era una escena cruel y brutal que nosotros no podemos imaginar. Ahora, déjenme llevarlos también allá, hermanos, porque dentro de esa multitud había todo tipo de personas. De seguro había gente que el Señor Jesús había sanado. De seguro había gente que el Señor Jesucristo había alimentado en la alimentación de los 5,000. De seguro había gente que los había tocado y les había dado vista, los había bendecido, los había sanado. Toda esa gente estaba ahí y estaba participando de ese evento. Y yo me pregunto, ¿no estaremos nosotros también así? Que a pesar que Dios nos ha bendecido, nos ha salvado, nos ha tocado, y muchas veces, hermanos, estamos en la multitud de los burladores. Pero hay otro grupo, versículo 36, los soldados. También le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Entonces aquí encontramos a otro grupo, los soldados. Dice que traían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estos eran hombres crueles, eran hombres que escarnecían, añadiendo más dolor al dolor que estaba sintiendo el Señor Jesucristo, que estaba colgando en agonía, y le ofrecen vinagre. Aquellos hombres, hermanos, habían presenciando a otras personas que habían lidiado con el dolor. Ellos estaban acostumbrados a mirar esto, y lo único que ellos intentan es no adormecer el dolor del Señor, es burlarse cada día, cada vez más. Dice la Biblia que ellos dividieron sus ropas, apostaron su ropa, hermanos. Trataron al Señor Jesucristo como una mercancía. El tercer grupo, versículo 37, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces ahora vamos a encontrar a los criminales. Dice un refrán: la miseria ama la compañía. Entonces aquí ellos que pensaron que si se unían estos dos criminales con todos los que estaban haciendo mofa, quizá terminaría más pronto la ejecución. De alguna manera, ellos también pasaron a ser parte de aquella gente que se estaba burlando. Y ahora miramos que uno solo pasó de burlarse al Señor Jesucristo a creer en Él. ¿Qué pasó en aquel ladrón que le dijo al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Pasó de ser un burlador a una persona que creyó en Jesús. Yo me hice ¿qué fue lo que pasó en la mente y en el corazón de este hombre? Exactamente, hermanos, exactamente
no sabemos lo que pasó. Quizá, probablemente escuchó las palabras del Señor Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso reveló lo que había en su corazón. Yo creo, hermanos, que con certeza que el Espíritu Santo provocó este cambio en la vida de este hombre. Porque es el Espíritu Santo que hemos estado hablando hoy, que hemos estado invitando. Es el Espíritu Santo morando en nosotros que provoca que cambiemos nuestra vida. Es el Espíritu Santo que provoca que tengamos un vocabulario diferente. Es la presencia del Espíritu Santo aquí en nuestra iglesia que hace que los servicios sean más espirituales. Porque es la presencia más santa aquí en la tierra. Y que eso nos debe de provocar a venir con mayor reverencia, con mayor respeto. Ahora, vamos a observar los cambios efectuados en este hombre, versículo 41. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces, miren el cambio que experimentó este hombre. En primer lugar, reconoció que él merecía el castigo y no Jesús. Él reconoce aquí la inocencia de Cristo, hermanos. Él reconoce que Dios, Jesús, es algo diferente. Y ahora, como resultado de esta justicia que viene a su corazón, miramos que sucede un cambio en su vida, en su interior. Ahora me lo imagino como el hijo pródigo cuando regresó con el padre, que estaba regresando al padre y tuvo un monólogo en su mente. Regresaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así me imagino ahora a este hombre ahí en la cruz. Señor, perdóname, porque realmente no merece el trato que está haciendo, por el trato que está siendo ejecutado, pero yo sí merezco todo eso. Miren el cambio que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Nos lleva al arrepentimiento. En segundo lugar, el segundo cambio que hubo en la naturaleza de este hombre, versículo 42, ¿están conmigo? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ahora este hombre miró a Jesús, y con esa simple declaración, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, esta simple declaración está diciendo, está reconociendo en la misma cruz. Un instante antes lo había maldecido, se había burlado de él, pero en ese mismo instante, que yo estoy seguro que el Espíritu Santo trajo convicción al corazón de este hombre, ahora reconoce que en esa cruz que estaba colgado aquel hombre ensangrentado, irreconocible, que había sido mofado y que la gente se había burlado de él, ahora reconoce que verdaderamente aquel hombre, Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren el cambio que operó. Ahora, en lugar de criticar a Jesús, en lugar de juzgar a Jesús, adoptó una posición de humildad. Miren los cambios que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Cuando estamos realmente llenos de Jesús, de su Espíritu Santo, lo único que nos queda es reconocer y adorar a Jesús en la hermosura de su santidad y proceder en humildad, sin juicio y sin crítica. Y le dijo Cristo, decía 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es, dice, en algún lugar, no está diciendo eso, algún día, no, dice hoy. Este versículo nos habla que hoy es el día oportuno de salvación.
no es el próximo domingo, no es quizá el próximo mes. Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas y aceptes a Jesús en tu corazón. Pero también Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, antes él le había dicho en el 42, acuérdate de mí. Pero él no solamente iba a ser recordado. Ahora, él está diciendo, Jesús le está diciendo, tú vas a estar conmigo en mi reino. Tú vas a participar de las riquezas en gloria en mi reino. Tú vas a caminar conmigo en mi reino. Tú vas a estar presente en mi reino. Hoy, en el momento en que te arrepientes, tú vas a ser parte de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos un ejemplo clásico de una conversión cuando una persona está en el lecho de muerte. Ahora, tú puedes decir, es que yo también estoy esperando eso, pastor, yo estoy muy joven, quiero disfrutar la vida. ¿Quién te garantiza que vas a vivir mañana? Nadie sabe cuándo uno va a morir. Ayer le dijimos un hasta luego a nuestro hermano Armando. Ahora yo me lo imagino caminando con el Señor Jesucristo. A ver, ay, mi hermano regalado, yo te miraba cómo eras tan dinámico ahí en la tierra. Yo me lo imagino allá también. Imagínense al hermano Armando con Pedrito. No, él ya está. Hermanos, la situación con los que se van antes que nosotros es que ellos ya la hicieron. Yo sé que va a ser difícil para nuestra hermana Juanita y por eso debemos de ser una iglesia amable, humilde, amorosa, porque todos pasamos por diferentes pruebas, pero esta es la máxima prueba. Últimamente, hermanos, nuestra hermana Elba, nuestra hermana Consuelo pasaron también la pérdida de su hermano, la pérdida de su madre. Yo no sé si se me pase ahorita a alguno de ustedes. Y por eso necesitamos este tipo de iglesia. Quiero terminar notando dos lecciones, hermanos. La primera lección es que al mirar todo lo que miramos en la cruz, la gente difamándolo, la gente burlándose de él, la gente gozándose de que él había dicho que era el rey, y esa fue una parodia de Jesús, hermanos. Todo lo que ellos hicieron, si tú dijiste que eras el rey, te vamos a tratar como rey, pero burlándose de él. No hay un pecado peor que cuando uno hace mofa y burla de las cosas de Dios. Y es lo que esta gente estaba haciendo. Pero yo me quedo, hermanos, en un vocabulario que me puedan entender, boquiabierto, sorprendido de la paciencia que tiene Dios con el ser humano. Ahora, quisiera tener más tiempo para seguirles predicando acerca de eso. No pasó mucho tiempo, quizá algunos 40 años, cuando toda esta gente tuvo el juicio. El juicio viene sobre ellos mismos. Él les dijo, el Señor, no va a quedar piedra sobre piedra. Y esto, hermanos, ocurrió. Dios trajo juicio a toda aquella gente incrédula y que se burló del Señor Jesucristo. De igual manera, tu pecado y mi pecado, que pensamos que nunca va a traer juicio a Dios, Dios va a traer juicio sobre él. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero quiero que notemos la magnificencia de Cristo. Y al notar esto, hermanos, lo que no podemos alcanzar a comprender la profundidad del amor, de su sacrificio que tiene Dios para con nosotros. No alcanzo yo
a compartir con palabras, con mis palabras, la profundidad del amor y de la grandeza de Cristo. Notemos la grandeza de Cristo, hermanos, y quiero terminar con esto. En primer lugar, aunque no está aquí, yo implico aquí, hermanos, que Él reconoce el origen de todo lo que estaba sucediendo. Estamos estudiando los miércoles, ya arrancamos Efesios. Y la Biblia dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, o sea, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, contra Satanás. Y Dios sabe que el origen del mal, que el origen de todo esto, lo que estamos hablando, el origen de todo es Satanás. Y usted, si es padre o madre, usted sabe mucho mejor esto. Miren, como Satanás no podía llegar al Padre que está en los cielos, Él atacó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Él, por medio de los líderes religiosos, romanos y judíos, en aquella multitud tan grande, por eso tengan mucho cuidado en las multitudes, porque el ser humano es muy fácil, muy frágil de ser manejado. Y uno piensa que porque la mayoría está ahí, que ellos tienen la razón, comprobado en la Biblia, hermanos. Ustedes van al Antiguo Testamento, no siempre las multitudes tienen la razón. De hecho, la gran mayoría de las veces, las grandes multitudes no están en lo correcto. Y aquí esta gente estaba siendo manipulada. Ellos pensaban que eran los líderes, pero los líderes estaban siendo manipulados por Satanás. Entonces, el diablo, si quiere perjudicarnos a nosotros, te miran a ti como una pareja estable, firme en la iglesia del Señor, que atiendes a los servicios regularmente, que tienes pasión por las cosas de Dios, y no mira la manera de cómo atacarte a ti como pareja, y te tira, y viene en crisis, y la mujer, ¿verdad? No hay dinero, y yo estoy contigo, viejito, y yo te, como dice una mujer ahí en la McDonald's, el hermano Mario y yo la conocimos, a mi viejito yo le pago hasta la risa. Igual manera, ¿verdad? Si Satanás mira que no puede atacar al matrimonio, ¿a quién creen que va a atacar? A los hijos. Así es que jóvenes, los que están aquí, pónganse firmes en las cosas de Dios, porque Satanás, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no puede con nosotros, va con nuestros hijos. Romanos también dice, para mirar la grandeza, ¿verdad? La magnificencia de Cristo, y al observar esto, hermanos, el amor, que yo no puedo describir el amor que tiene Dios para con nosotros, lo único que podemos hacer es alabarlo, engrandecerlo y servirle. No hay otra manera, hermanos. Cero excusas. ¿Se acuerdan cómo empecé aquí? Cero excusas. Entonces dice la Biblia, no paguéis mal por mal y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Él abandonó el deseo de vengarse, hermanos. Y esto nos recuerda a nosotros que cuando te hayas atacado, amenazado, criticado y juzgado, que ese deseo de venganza no venga a arraigarse en tu corazón. Que no permitas eso. La otra cosa, dice la Biblia, ¿verdad? Dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Una reacción muy natural, hermanos, cuando alguien nos ofende, uno quiere responder con ofensa, pero aquí la Biblia nos dice, ¿verdad? Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que aborrecen y orad porque os ultrajan. O sea, tenemos que responder positivamente. Y yo miro todo eso, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente
para afuera. Él nos lo está demostrando en una situación sumamente cruel, desangrante, en la cruz del Calvario. Nos demuestra el amor que tiene a cada uno de nosotros. Esa es la magnificencia y la grandeza de Cristo. Que Él quiere que usted y yo hagamos eso. Y eso, hermanos, al mirar esto, y más que pudiera compartir con ustedes, pudiera quedarme aquí otra hora más y hablarles de la grandeza y del poder y del amor y del sacrificio de Jesús. Yo dije, ¿qué es lo que nos resta? Lo único que nos queda es alabarlo, glorificarlo y servirle. Y es lo que vamos a hacer. Ante la situación que se está mirando en el mundo entero, hermanos, que la gente anda totalmente nerviosa, que la gente anda como si no tuviera ningún recurso, ninguna seguridad en este mundo. Si vamos a la Biblia, hermanos, miramos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y no importa las circunstancias, Dios nos va a bendecir y nos va a proteger. Así es que hoy me gustaría, antes de alabar y glorificar al nombre de Jesús, y de que ya les recordé que en Cristo tenemos protección, dice su palabra que por sus heridas nosotros ya fuimos sanados. Estamos siendo sanados. Amén. Entonces nuestro refugio está en Cristo Jesús. Cierren sus ojos y permítanme